Cristian, ¿a qué edad una niña, adolescente, mujer, a qué edad hay que ir al ginecólogo? Bueno, hoy día hay ginecólogos de adultos y hay ginecólogos infanto-juvenil. Okay. Y en general son ginecólogas. Ya. Por lo tanto, cuando hay problemas que están asociados al desarrollo de la niña, el pediatra puede derivar perfectamente a un ginecólogo infanto-juvenil o una ginecóloga infanto-juvenil. Pero en general yo te diría a partir de la llegada de la menstruación. Ok, porque lo que pasa es que nuestra anatomía, todo nuestro aparato está inside, está por dentro. Entonces, Sí. no, si tenemos algún problema, es difícil detectarlo, al menos que surja una dolencia. Por supuesto, y no solo dolencia, sino que hoy en día lo que estamos viendo es, por ejemplo, el adelanto en la menarquia, que es la primera menstruación, y cuando este adelanto sobrepasa lo que hemos considerado más o menos adecuado, que es alrededor de los, hoy en día, al menos en Chile, 11, 12 años, entonces una luz de alerta para los papás para que concurran con la niña al ginecólogo y puedan hacer una evaluación. ¿Por qué? Porque el adelanto, la extremada prematurez puede traer consecuencias después en el desarrollo de la niña, no solo en su peso, sino que también en la talla y posteriormente en la menopausia, porque en la medida que más se adelanta, más temprano tiende a llegar el climaterio o menopausia y por lo tanto también una serie de trastornos que trae consigo la menopausia. Ok, entonces estamos hablando que si una señora tiene una hija que a los 9 años le llega la menstruación, no es normal ese proceso. Claro, o que empieza, incluso antes que llegara la menstruación, empieza a tener una maduración con los caracteres secundarios, que son aparición de vello, aparición de glándulas mamarias. ¿Se puede venir antes de? Sí, de hecho vienen alrededor de 2 años antes de la aparición de la menstruación, ya la aparición de vello axilar, vello pubiano, y la aparición ya de olor, por ejemplo, en las axilas, ya, o la aparición ya de glándulas mamarias muy desarrolladas, antes yo diría que de los 10 años, ya es una voz de alerta. Doctor Tomás, yo señalaba que una mujer, si tiene su pareja, deberán, el ideal, pregunto, deberán concurrir ambos al ginecólogo para las dudas, las inquietudes, cuando quieren, por ejemplo, intentar tener hijos. Si es así, usted lo ratificará. Y cuando van a un ginecólogo infanto-juvenil, ¿debe ir la mamá, el papá, los tres, ella sola? No, si es menor de 14 años debe ir acompañada de los padres o de la persona que esté a cargo de la menor. Sobre los 15 años, por lo menos en Chile, los adolescentes y las adolescentes pueden requerir por sí solas atención a un ginecólogo o a un médico, especialmente en el uso de anticoncepción. La pregunta tuya de si deben ir acompañadas, idealmente con papá y mamá, sin duda. Y en el caso de la mujer, ojalá, que es algo que está empezando a ocurrir, acompañada de la pareja, porque los temas de la ginecología, especialmente la anticoncepción o de la reproducción, son problemas de a dos, no son problemas de la mujer. Y afortunadamente hoy en día los hombres se han ido involucrando bastante más en el tema de la anticoncepción. Hay muchos de ellos que están aceptando usar, por ejemplo, profiláctico o incluso cuidarse con métodos como el ritmo mensual, y por lo tanto tienen que tener una participación muy activa. Absolutamente. Vamos con las consultas y los comentarios de la gente. ¿Qué dicen, Connie? Ya nos empezaron a llegar sus preguntas, así que las vamos a revisar y responder una por una en nuestro Facebook. Partamos con la de Maritza Vera. Ella dice que lleva 5 años sin menstruar y nunca tomó nada. Pregunta si tiene algún riesgo. Ella tiene 53 años. Bueno, aparentemente por la edad y el hecho de no tener menstruación, ella está entrando en lo que se llama su periodo climatérico. El periodo climatérico es el periodo que viene después de la llegada de la última menstruación, que solo sabemos a posterior, no podemos saberlo antes. En ella, aparentemente 5 años atrás tuvo su última menstruación y por lo tanto está en el periodo climatérico. Por supuesto que tiene que tener un control con ginecólogo o ginecóloga porque empiezan a aparecer una serie de dolencias, patologías que antes de la última menstruación no estaban presentes. Por ejemplo, aparecen mucho más riesgos cardiovasculares, hay mucho más riesgo de tener descalcificación en los huesos, aparecen algunas alteraciones que pueden repercutir en la sexualidad, como son resequedad vaginal, dificultades para tener deseo. Por lo tanto, es un momento perfecto para hacerse el control, sin dejar de lado algo que es a nivel mundial, que es la aparición del cáncer mamario, que puede estar muy centrado en esa etapa. Seguimos, Connie, contigo.
Marcelo Venegas tiene una pregunta a nombre de su mamá. A ella el año 2005 le hicieron una eco transvaginal por constantes dolores del lado del ovario derecho. Le dijeron que tenía miomas en el útero y un quiste en el ovario derecho. No recuerda si la medicaron y tiene dolores a veces en esa área. El dolor frecuente podría ser que ha crecido más. ¿Se recomienda medicina u operación? No, tiene que hacerse una reevaluación. Los miomas son tumores habitualmente sobre el 90 y tantos por ciento, 98% benignos, pero que pueden crecer a tal punto que deforman por completo el útero, y al deformar el útero, si la mujer está todavía en un periodo fértil, puede tener metrorragia, es decir, sangrado muy abundante, dolor, dificultad para tener coito por el dolor que produce, y evidentemente tiene que reevaluarlo. La decisión de operarlo o no operarlo va a depender de la magnitud de los tumores y del que pueda tener a su alcance medicamentos por vía no quirúrgica, que hoy día también los hay para achicar los miomas. Doctor, ¿qué pasa con el tema de la periodicidad? Porque si bien hay mujeres que son muy puntuales, 28, 27 días, 26, ¿qué pasa cuando en el tiempo eso se desordena, baja un poco el ritmo? ¿Es normal? ¿Es parte de que está más en edad más adulta o hay un problema? La periodicidad de los sí, ciclos. exacto, que siempre ha sido... Bueno, normalmente la mujer tiene un periodo de 28 días más menos 2 o 4 días. O sea, puede tener entre 26, 30, 32 días. Eso es lo regular. Cuando hay un desorden mayor a eso, puede ser debido a que hay una falla a nivel de la información que llega desde el cerebro a los ovarios, que hace que los ciclos no sean entonces regulares y constantes, y ahí hay que evaluar porque pudiera, por ejemplo, en un caso extremo, aparecer un tumor a nivel de la hipófisis, que es una glándula que está colgando en la base del cerebro y que está enviando una información distorsionada. Por lo tanto, cuando se pierde la ciclicidad y esta se mantiene, yo diría por 6 meses, 8 meses o más, sería conveniente que la mujer hiciera un chequeo para asegurarse de que no tiene ninguna importancia, que es algo que va a ser pasajero, pero hay que descartar de que pudieran aparecer otro tipo de problemas. Cristian, cuando la niña, tu hija, inicia la actividad sexual, ¿quién debe recomendar? Porque lo primero le va a contar a la mamá y le va a contar al papá. Si es que le cuenta. Si es que le cuenta. Entonces, supongamos que le cuento. Entonces, ¿qué hago, mamá? ¿Qué hago, papá? La recomendación, por ejemplo, de anticonceptivos debe estar, esto es como automedicarse, ¿no? Sí. ¿O tiene que estar dada por un especialista? No, tiene que ser dada por una matrona, en el caso chileno, o por un ginecólogo o ginecóloga, porque los anticonceptivos no son todos iguales. Tenemos una variedad de mezclas hormonales en los anticonceptivos que está hecha para cada tipo de mujer y para cada circunstancia. Por lo tanto, no es aconsejable que si una amiga del curso, que ocurre con mucha frecuencia, está usando el anticonceptivo X, entonces yo lo tomo. Ahora, en principio, si no está la posibilidad de que la madre la acompaña o que ella no se atreva a contarle a nadie, es preferible que use el anticonceptivo X a que no use nada. Es así, pero tampoco tenemos que dejar eso al libre albedrío, porque puede traer consecuencias. Y lo otro es que una cosa es la anticoncepción y otra cosa es la prevención de infecciones del venérea o del tracto sexual, que por lo tanto también hay que prevenir. El uso de anticonceptivos orales, inyectables o como sea, no va a prevenir en absoluto la aparición de infecciones que hoy en día son tremendamente frecuentes y en América han ido aumentando muchísimo, entre otras cosas, el VIH. Totalmente. Vamos a seguir compartiendo más consultas de ustedes. Connie. Nos escribe como siempre en Twitter nuestra querida Karina Perrone desde Argentina, y ella nos cuenta que su hija de 8 años ya tiene presencia de vello. Fueron a ver un ginecólogo y la ginecóloga le dijo que en 2 años más menstruaría. ¿Está eso bien? Es así, efectivamente es así. Es muy probable que la aparición del vello pubiano, el vello axilar, ya esté anunciando que más o menos alrededor de 2 años después va a tener su primera menstruación. Si la chica tiene 8 años, estamos pensando en 10 años y por lo tanto se está adelantando un poco al promedio.
Y ahí es donde el profesional o la profesional en este caso debe evaluar muy bien si es necesario retrasar con el uso de algunos medicamentos la llegada de la menstruación, porque también tiene algunos efectos la llegada extremadamente precoz. Doctor, estaba pensando ahora, ¿qué hace que una niña acelere su... ¿Hay algo que puede hacer que acelere su proceso de menstruar por primera vez? Bueno, a comienzo del 1900 la menstruación llegaba en promedio alrededor de los 15, 16 años. Y las mujeres se solían casar entre los 18 y los 22 años. Por lo tanto, el periodo que había entre la llegada de la menstruación y el matrimonio o el tener pareja para poder tener hijos era muy corto. Y la adolescencia prácticamente no existía. Hoy en día, en promedio, llega alrededor de los 12 años y se emparejan alrededor de los 28 a 30 años. O sea, hay un largo periodo, muy largo periodo, que hoy día llamamos adolescencia, que requiere de una atención muy, muy especial. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho que se adelante tanto? La verdad es que está en la categoría de un poco del misterio. Sin duda que el tipo de alimentación que estamos teniendo tiene una influencia, en términos que estamos teniendo una alimentación muy rica en proteína, muy rica en calorías. Y eso evidentemente hace que el cuerpo, entre comillas, madure antes de tiempo. Por otro lado, nuestros cuerpos están permanentemente en una interacción con el medio, con el entorno, con la sociedad. Nuestros cuerpos no son una masa aislada de lo que ocurre. Y estamos viviendo en un entorno tremendamente erotizado. Y por lo tanto, los cuerpos de las niñas y de los niños están modificándose y están respondiendo mucho antes a eso. A los estímulos. A los estímulos. El problema está en que estamos considerando cada vez más tardía la madurez emocional y psicológica de ese niño o de esa niña. Por lo tanto, se va produciendo un desfase cada vez mayor. Entre cuerpo y mente. Exactamente, pero la biología dice, upa. Pero la psicología dice, no, un momentito, esperemos un buen tiempo más. A propósito de saber, ¿qué es el PAP? El PAP es la abreviatura de un examen que toda mujer que tiene vida sexual debe hacerse independiente de la edad, sea 15, 18, 20, 40 años, debe hacérselo a lo menos una vez al año o cada 2 años máximo. Y es la abreviatura de Papa Nicolau, que es un tipo de tinción que se hace en las células que se toman por un pequeño raspado, un pequeño frote que no duele en absoluto, que se toma con una torulita de algodón y que se coloca en una placa de vidrio, se sella, se manda al laboratorio y el laboratorio lo tiñe con la tinción de Papa Nicolau, que es una tinción especial que permite ver células que potencialmente pueden transformarse en un cáncer al cuello del útero. Ok. Tremendamente importante hacerse ese examen todos los años. Papa Nicolau. Vamos, Connie, ¿qué dice la gente? Nos siguen llegando más preguntas, así que vamos con la de Strong Lenny. Ella dice, necesito tomar estrógenos, pero no quiero engordar. ¿Puedo tomar anticonceptivos que tienen un porcentaje de estrógeno? Por supuesto, los anticonceptivos tienen diferentes tipos de estrógeno y valores de estrógeno. Por lo tanto, se puede graduar perfectamente para que produzca el menor impacto posible. Quiero decirle también a la televidente que no está completamente demostrado que los anticonceptivos sean los causantes del aumento de peso. En general, lo que ocurre es que el anticonceptivo, algunos de ellos pueden tener un poco más de retención de líquido y eso producir un aumento que es muy parcial, que no va más allá de 1 kilo, 2 kilos cuando mucho. Pero es efectivo que hay mujeres que tienen cambios, eso sí, en el ámbito psicológico. Se produce un cambio en algunas mujeres, que no es en todas, pero en algunas, en donde primero se aplanan hormonalmente, pierden muchísimo el deseo sexual, por ejemplo, y por otro lado empiezan a tener cambios en donde se ponen muy ansiosas y necesitan comer mucho más. Y por eso que ahí suben de peso. No es efecto del anticonceptivo, sino que es más bien, hay algo que cambia en la mujer cuando empieza a cuidarse o a entrar en una etapa en donde se empieza la madurez sexual que produce un efecto ansiógeno importante. Seguimos con las preguntas de ustedes. Seguimos con la pregunta ahora de Alejandra Montero. Ella dice que tiene un periodo irregular y hay meses en que le llega abundante regla y otras en que casi nada. ¿A qué se puede deber esto? Lo más probable es que la información que viene desde la hipófisis, desde la base del cerebro al ovario, es una información que está llegando intermitentemente, un mes sí, un mes no. Ahora,
el que llegue la menstruación normal un mes y muy poca el otro mes, en términos clínicos no tiene mayor importancia, no es que esté teniendo un problema en particular. E incluso una mujer podría tener varios meses de ausencia de menstruación porque no llega la información y eso tampoco ser ningún problema. Doctor, ¿qué sucede en el cuerpo de la mujer o en la mente de la mujer que solemos llamar estos días previos a la menstruación, como esos días donde estamos complicadas? ¿Qué es lo que, a ver, para que los hombres y mujeres entiendan esto, porque muchos hombres siempre tienden a descalificar simplemente lo que nos sucede? ¿Qué es lo que nos sucede? ¿Qué sucede en una mujer antes de que menstrue? No, suceden cosas que son tremendamente importantes y suceden cosas que son bastante fuertes. Recordemos que el cerebro tiene terminaciones receptores hormonales, tanto en el hombre como en la mujer. Y en la mujer tiene receptores a testosterona, tiene receptores a progesterona, tiene receptores a estrógeno. Por lo tanto, el cerebro de la mujer está bañado en hormonas, como también el cerebro del hombre, pero a diferencia de la mujer, son básicamente receptores de testosterona. Y la segunda diferencia es que el cerebro, el funcionamiento orgánico del cerebro en el hombre es lineal, es parejito, sí, por pues, decirlo de alguna igual. manera, todos los días. En cambio, el de la mujer, por el desarrollo dentro del útero, se vuelve cíclico y por eso que tiene ciclos de cada 28 días. En cambio, el hombre es lineal. Lo que ocurre es que los receptores reciben la información de que están variando los niveles hormonales porque día a día la mujer los va variando y especialmente en el periodo menstrual en que caen violentamente los niveles de progesterona, caen violentamente los niveles de estrógeno y por lo tanto la mujer entra, especialmente algunas, en un periodo, podríamos decirla, de deprivación hormonal y eso le produce cambios conductuales que pueden ir desde muy leve, irritación, un poquito de dolor de cabeza, a cambios tan violentos como volverse tremendamente agresiva. Ya han habido casos en todo el mundo de mujeres que, por ejemplo, se han violentado contra sí mismos, contra los hijos, contra la pareja, e incluso han habido homicidios producidos por este cambio violento, que es lo que llamamos síndrome premenstrual, que no hay que tomarlo como una tontera de las mujeres. Exactamente. Todo lo contrario. Puede llegar a ser tremendamente patológico y puede ser tremendamente limitante para la mujer. Hay mujeres que no pueden trabajar esos días. Hay mujeres que realmente se sienten inútiles, irritables, con una baja del ánimo muy importante. Y ahí en esos casos requiere habitualmente el tratamiento hormonal y requiere al mismo tiempo muchas veces el uso de algún antidepresivo para mantener un funcionamiento del cerebro mucho más estable. Constanza Fuello. Vamos con otra pregunta ahora de Catherine Brodman. Ella tiene una hija de 11 años y su primera menstruación le llegó en octubre y todas han sido de color marrón. ¿Es normal? Y nos manda saludos desde Suecia. Saludos entonces a la auditora en Suecia, a Catherine. Claro, las primeras menstruaciones son distintas. Sí. Pueden ser a veces tremendamente abundantes, 7 días, 10 días, 15 días por inmadurez de todo el sistema hormonal, o pueden ser tremendamente escasas y de color marrón, como relata la auditora. E incluso podría ser normal, Catherine, que a tu hija le esté llegando la menstruación y pasaran, por ejemplo, de pronto 6 meses, 7 meses, 10 meses en que no llegue menstruación. Todo eso ocurre porque ella está afinando su sistema hormonal, está graduando adecuadamente el nivel de hormonas que va a producir y por lo tanto eso va a tener un impacto en las menstruaciones, pero no tiene mayor importancia. Acá una última consulta. Mi pareja, mi mujer, no puede quedar embarazada. La persona, el especialista adecuado para observar eso, ¿es el ginecólogo o hay otra especialidad? Es el ginecólogo general y incluso hay ginecólogos especialistas en infertilidad que ven tanto al hombre como a la mujer. Las primeras consultas son siempre en pareja, 50% responsable cada uno de ellos, hasta que se empieza a descartar a través de exámenes especializados cuán responsable es el varón, cuán responsable es la mujer. Debo decir que cuando los hombres son responsables, habitualmente esto lleva a una crisis matrimonial súper importante. La gran mayoría de los hombres toleran muy mal el ser responsable y a veces responsables casi irreversibles de la situación. Sí, se dice siempre eso, que en el hombre es poco reversible y en la mujer es más. Claro, porque las causas que llevan a que el hombre falle son habitualmente que los espermios no tienen la calidad esperada. Y la calidad esperada en los hombres
se pierde en condiciones bien especiales y cuando se pierde implica de alguna manera algún nivel de gravedad. E incluso cuando hay azoospermia, es decir, no hay producción de espermio, pero sí de semen, que el hombre no lo sabe porque produce el volumen de semen habitual, pero no contienen espermio, esto habitualmente tiene que ver con un problema de la niñez que no fue detectado a tiempo, que el testículo se iba hacia arriba. Y entonces se mantenía muchas veces en el niño dentro de la ingle con una temperatura mayor, porque esa es la gracia que tiene que tener el testículo, que tiene que estar a menos de 37 grados y por eso está colgando afuera, para mantenerse más enfriado. Pero cuando se mantiene arriba, puede llevar una esterilidad irreversible en el hombre. Cristian, tenemos un llamado desde Comodoro Rivadavia. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu consulta? Cuéntanos. Quería preguntarle al doctor, muchas gracias por tratar todos estos temas que por ahí uno ni siquiera acá le da importancia a estas cosas. Tengo en la T de cobre, la tengo casi 12 años y tengo miedo de irme a sacar, no sé que corro riesgo de un montón de cosas y quería que me explique más o menos. Perfecto. Gracias, Jimena, por tu té de cobre. La T de cobre. Perfecto. Té de cobre. La T de cobre es un anticonceptivo de tipo dispositivo intrauterino que tiene una variación en general, Jimena, de alrededor de 8 años en general. Lleva 12. Sin embargo, la experiencia que uno tiene como ginecólogo ya con 40 años de especialidad es que muchas mujeres lo tienen 10, 12, 14 años y el dispositivo está impecable. ¿Cómo lo puede saber? Vaya a su ginecólogo, que le haga una ecografía transvaginal y el ginecólogo va a poder ver la cantidad o la calidad del brillo del dispositivo dentro del útero. Si ese dispositivo tiene un brillo adecuado, significa que todavía está útil y no requiere cambiarlo. Si el dispositivo tiene menos brillo, es porque tiene menos cobre y ahí es recomendable sacarlo para colocar uno nuevo.